tema es muy interesante y mira la gente que ya está conectada y que Dios está haciendo cosas realmente maravillosas y bien, pero bien especiales, porque lógicamente palabras que no debemos decir, palabras que tenemos que tener mucho cuidado para decir. De eso vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, pero antecitos de empezar a hablar sobre este maravilloso tema, quiero aprovechar de saludarlos a mi hermana Constanza Pérez, Jenny Hueso, mi pastora Alexandra Ordóñez, mi hermano César Guerrero allí con Guerreros del Sabor en Chapinero Alto, Luis Mauricio Murcia desde Mosquera, muchas bendiciones para Sarita Garzón, bendiciones para esta hermosa predicadora, que el Señor me la bendiga con toda su juventud, pero sirviéndole al Señor en todo momento que sea posible, en todos los lugares posibles, ahí ella está sirviéndole al Señor. Y para todos, que el Señor me los bendiga, aún aquellos que por alguna razón no alcanzamos a ver su conexión aquí, pero sabemos que están conectaditos, que van en camino al trabajo, que están en la casa o que todavía están allí con la perecita puesta, pero que están ahí metiditos de repente debajo de las cobijitas, pero que están escuchándonos, o algunos están en actividades desde muy temprano y igualmente han decidido que los devocionales Rain les acompañen, así que muchas bendiciones para todos. Claro que sí, hay una parte bíblica muy linda, muy hermosa, que dice el Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3 dice de esta manera: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca y guarda la puerta de mis labios. A mí me parece impresionante porque es el clamor del salmista que dice: Señor, ayúdame a controlar lo que digo, ayúdame a controlar mis palabras, ayúdame a controlar lo que estoy hablando. Y creo que ayer hablábamos de la imprudencia, pero creo que definitivamente el saber callar, el saber decir las palabras correctas, el saber, y hay palabras que no debemos decir. Hay cosas que como cristianos, como creyentes, nunca deberíamos decir. Y quiero que compartas con nosotros esta mañana qué palabras como cristiano, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, nunca en la vida podríamos decir. O sea, no podemos, hay palabras que uno dice, esto nunca lo puedo decir, porque son palabras que lógicamente traen una consecuencia pero muy seria. Hay una canción que dice, ay, Dios mío, ayúdame a poder controlar mi lengua. Sí. Esa canción. Ay, ayúdame, Señor. Esa misma, así igualita. Esa debería uno, mejor dicho, volvérsele himno en la vida de uno, porque cuántas cosas hemos pecado, hemos dañado a alguien, hemos ofendido, hemos destruido sueños o alguna situación similar. Todo por no aprender a tener esta boca callada, por no aprender a callarnos en el momento en que debimos habernos callado. Yo quiero que ustedes nos cuenten su experiencia, si en alguna oportunidad de repente dijo algo de lo cual se arrepintió y dijo, mira, yo no debí haber dicho esto porque las consecuencias fueron de repente que perdí la oportunidad de trabajar, perdí de repente por una imprudencia, por una palabra maldicha, o porque a alguien le dije algo que no debía haberlo dicho y lo dañé, porque a todos nos pasa, todos pasamos por ese proceso, y aunque uno no puede decir ya nunca digo nada que haga daño, sino que de repente cada día es menos y vamos mejorando en ese aspecto, pero sin embargo todavía seguimos cometiendo esa falta, y es que no aprendemos a tener la boca cerrada cuando debimos haberla tenido cerrada, y daña mucho, de verdad que daña mucho, y las consecuencias son todavía terribles, ¿no? Sí, son complejas. Hay una parte bíblica que es bueno que lo tengamos en cuenta, y es que hay poder en lo que decimos. O sea, la Biblia está registrando la autoridad y el poder de lo que decimos. Hay una controversia a nivel teológico muy fuerte, y usted lo va a encontrar siempre en esa área. Va a encontrar gente que va a decir que no se deben dar órdenes. Sí. ¿Por qué? Porque es como imponerle la voluntad a Dios. Entonces, esa es la parte de una línea muy conservadora que dice, vea, cuidado con decir yo declaro, yo decreto, yo digo, yo hablo, porque es como decirle a Dios, tienes que hacer lo que yo estoy diciendo. Sí. Sí, pero también hay otra parte teológica muy interesante donde dice, y lo que dice, por ejemplo, Mateo 28, 16, 18, Mateo 16, 18, donde dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares, diciéndole a Pedro, mira, te entrego las llaves. Sí. ¿Sí? Y donde dice, y todo lo que pidieres al Padre, y cualquier cosa que dijere, y hablando sobre el poder de lo que es hablar. Entonces, lógicamente, no es que yo impongo mi voluntad al decir las cosas, pero lógicamente hay poder en lo que se dice. Dios mismo creó las cosas con su palabra, a través de su palabra. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos tener en cuenta y ser muy conscientes de que hay poder en lo que decimos. Sí. Y que si
Antes nos cuidábamos de las palabras, hoy nos tenemos que cuidar mucho más de lo que decimos porque hay respaldo de Dios en lo que hablamos y también hay diferentes circunstancias espirituales que se mueven con lo que decimos. Las palabras, dijo Santiago intentándose referir, no puede salir un agua dulce y amarga al mismo tiempo. Significa que tenemos poder para bendecir o también tenemos poder para maldecir. Y eso es así, o sea, hay poder en lo que decimos. Para los antiguos, para los del Antiguo Testamento, los judíos y los israelitas era tan fundamental de que ellos sabían que la bendición de un papá tenía un valor increíble. La bendición de un hijo, o sea, la bendición de un amigo, la bendición de un hermano, había poder en lo que se decía y determinaba la vida de alguien. Claro, porque mira, por ejemplo, Esaú y Jacob valiéndose de un engaño, engaña a su padre que era anciano ya de edad, a Isaac, y lo engaña de tal manera que él recibe la bendición y fue algo irrevocable, o sea, Pan recibió la bendición y eso fue, o sea, es algo que aunque haya sido a través de engaños, haya sido como haya sido, finalmente ya había recibido la bendición y eso era irrevocable, o sea, el poder de la palabra es tan importante que, por ejemplo, dice, por ejemplo, y todo lugar que pisares, todo lugar donde hablares y todo el asunto, o sea, era tan fuerte las acciones y las palabras que llevaban acciones que todo lo que el pueblo decidía tener, pues sencillamente lo podían llegar a obtener gracias al poder de la palabra y las acciones que conllevaban esas palabras. O sea, es fundamental entender que como cristianos tenemos que cuidarnos mucho de nuestras palabras porque tenemos la autoridad y el poder para bendecir, para que las cosas sucedan o para que no sucedan. En el mundo secular, el mundo, esta investigación de cosas, intentar espiritualizar cosas dentro del humanismo y dentro de una cantidad de cosas, se ha escrito mucho sobre el poder de la atracción, el poder de esto, el poder de lo otro, y han hecho una cantidad de cosas como estas, las cuales muchos de ellos se han sorprendido porque dicen, se llama el confesar positivamente, el poder del positivismo y decir las cosas, y ellos en su ignorancia, porque se le puede decir de esa manera, pues no lo comprenden a la profundidad, pero si ellos entienden que hay poder en lo que se dice. Sí, claro. Científicamente hablando, por ejemplo, el experimento de coger la matica y agarrar la matica y decir y maldecir la matica, todavía en dos maticas, una se está maldiciendo y la otra se está bendiciendo, y como al crecer las maticas, cada una de ellas, la que ha sido maldecida, pues no crece igual de la manera. Eso se ha entendido que la bendición de un papá, de una mamá en el vientre de su hijo, lógicamente puede afectar positivo o negativamente, aunque su hijo no se acuerde nunca de esas palabras, pero si desde el vientre de la madre el papá o la mamá lo rechazó, le dijo cosas incorrectas, el niño va a sentir eso, va a experimentar eso, aunque nunca lo escuchó, porque hay poder en lo que se dice. Ese es algo que es muy clave. Y dentro de este mismo pensamiento, mi amor, hay algo que tenemos que aprender hoy. Palabras que no debemos decir, y hay algo que tenemos que aprender a hacer, es a callar. Sí. Es lo primero que tenemos que aprender. Antes de tocar esas palabras que nunca debo decir en la vida, tenemos que aprender a quedarnos callados. Sí, hay palabras, y como por ir colocando algunos puntos aquí sobre la mesa, hay palabras que debemos callarnos, como por ejemplo, palabras que vayan en contra de la fe. Sí. Totalmente. Esas hay que callarlas. Todos tenemos una lucha constante y como lo dice Gálatas, hay una lucha entre la carne y el espíritu, y la carne quiere hacer lo que a la carne se le quiere dar la real voluntad por hacer, pero el espíritu tiene una lucha allí para no dejar que la carne haga lo que quiere hacer. Y la carne también está con esta lucha para no dejar que el espíritu haga lo que quiere hacer. Entonces hay una batalla constante y la carne te dice que te vas a morir de eso, que hay un problema con esa enfermedad, que esa crisis financiera no se va a terminar, que esto va de mal en peor. Entonces la carne está en una batalla constante para que el espíritu no obre, pero el espíritu está en una batalla constante para que esa carne no viva tanto, sino que viva y predomine el espíritu. Entonces hay una batalla constante y es una lucha entre lo que el mundo nos está diciendo, el sistema nos está diciendo que esto va de mal en peor, y la batalla de la fe, ¿no? La batalla de la fe está constantemente diciéndote, hey, pilas con lo que dices, porque bien lo dice el pasaje bíblico, el que creyera en su corazón y no dudare. Sí. ¿Cierto? Lo que diga le será hecho, no dice lo que siento o lo que la carne le dicta o lo que el sistema dicta o lo que una cantidad de cosas, sino lo que diga, eso le será hecho. Entonces, ¿cuántos no hemos fallado frente a la fe y hemos perdido milagros, hemos perdido respuestas, hemos perdido cosas porque hemos hablado mal en contra de la fe y en un momento a punto de ver el milagro, ¡pah!, dijimos algo que no. El milagro. Sí, lo arruinamos. Es una situación
tan delicada, tan delicada. Y es ahí donde tenemos que aprender a quedarnos callados. Significa que no importa, mira, la fe es tan importante tenerla en cuenta de que no es lo que sintamos, sino es lo que hablemos, es lo que se va a hacer realidad. Eso le dice Marcos 11:23, la cita que tú colocabas. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, cualquiera. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Entonces, lo que dice le será hecho. No lo que piensa, no lo que siente, sino lo que dice. Lo que dice le será hecho. Y el poder de lo que decimos, realmente el poder de lo que decimos es aquí. Entonces, cuando mis sentimientos, mis emociones, yo las hablo, pero eso que yo hablo va en contra de la fe, entonces calladito me veo más bonito. Entonces, yo no debo decirlo, y es una batalla constante. Ejemplo, coloquemos un ejemplo claro. Usted sabe que Cristo te ha sanado, que por las llagas de Jesús eres curado, pero vas al médico y el médico, un examen malo, un examen negativo, un examen donde te dice que vas a sufrir una enfermedad o que la situación es complicada. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué dices en ese momento? Lo que digas en ese momento es crucial. Sí. Pero tus sentimientos por dentro están una locura porque acabas de recibir una mala noticia. Y eso que acabas de recibir, esa mala noticia, por dentro estás que te derrumbas, por dentro estás desesperado, por dentro estás viviendo tu crisis, y eso es normal. Sí. Pero una cosa es por dentro y otra cosa es lo que yo hable, porque entonces lo que yo hablo tengo que hablar fe y no tengo que hablar, lógicamente, mis sentimientos. A veces no. Hay un ejemplo que lo colocamos en Abraham, cuando Abraham fue llevado, Dios le mandó a que fuera a sacrificar a su hijo. Entonces, del lugar donde salía Abraham al lugar del sacrificio eran 3 días. En 3 días, Abraham, ¿qué sentía por dentro? Ir a matar a su hijo. Tenía que haber sentido una cantidad de cosas. Cuando abrió la boca después de 3 días, le dijo a los que estaban alrededor, que lo acompañaban para el sacrificio, le dijo, quédense aquí, porque nosotros con mi hijo vamos, adoramos y volveremos. No dijo volveré solo, ¡ay! No, porque él empezó a manejar fe. Era esperanza contra esperanza. Volveremos. Cuando el niño le pregunta, papá, aquí está la leña y aquí está el fuego, ¿dónde está el holocausto, el animalito? Entonces Abraham no se agarró, ¡ay, tú eres el holocausto! No, sino inmediatamente dijo, Dios proveerá. Él habló fe a pesar de que por dentro estaba que se derrumbaba. Y eso es fe. O sea, hay palabras que si matan la fe, no solamente las mías, sino las de alguien, tengo que quedarme callado. Calladito nos vemos más bonitos, así que hay que cuidar esas palabras que estamos diciendo en un momento de crisis, porque puede que las personas o nos sintamos, mejor dicho, en una violenta fe y decimos, sí, claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sí, claro que sí, yo sé que voy a recibirlo, y luego viene una situación difícil, ahí es donde más debo cuidarme, porque ahí es donde cometemos el error, porque no hace nada que salíamos a hablar de fe y llegamos a la casa y como que se desapareció esa fe, y es esa fe no duradera, es esa fe que muy seguramente, y hablaremos en algún momento sobre la calidad de la fe y sobre cómo habla la Biblia de la fe, pero es esta fe que que yo debo ayudar a que permanezca, porque mis palabras pueden llegar a hablar precisamente de que no tengo fe. Entonces, en la iglesia estábamos orando, hablando, adorando con fe, recibiendo la palabra y amén, esa palabra es mía, y llegamos a la casa y como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó con esas palabras de ánimo, esas palabras de que todo lo podíamos en Cristo que nos fortalece? Pues han menguado y eso pues va a dañar totalmente el milagro. Hay otras palabras que también hacen daño y palabras que no debemos decir, y son palabras que dañan los sueños de alguien. Sí, totalmente. Esas palabras donde dicen, ay, no, ¿qué le pasa? Usted no va a lograr eso. Sí, y es que eso se ve mucho ya, o sea, llegan los niños, y especialmente los padres que apoyan los sueños de los niños, que aunque sean muy fuertes o idealistas o qué sé yo, pero los apoya, pero les enseña al niño de que tiene un papá que lo respalde en sus sueños, ¿sí? Pero hay papás que le rompen las alitas a los niños inmediatamente. Quiero ser astronauta. ¿Usted qué va a ser astronauta? Quiero ser doctor. Usted no sirve para nada con lo desordenado que es. Sí, que va a querer ir a la luna si no quiere ir ni a la tienda. Exacto. Entonces empezamos a destruir. Y los niños crecen enfrentan la vida sin sueños. Y es muy triste, sin proyectos de vida, porque nadie los respaldó alrededor. No sé si usted tuvo personas que respaldaron tus sueños desde el principio, no. Pero ¿qué influencia tienes? Que todos somos influenciables.
y hay gente importante en la vida de todos nosotros, y ese tipo de personas en la vida de todos nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros en la vida de cualquiera, y es entender de que debemos respaldar con las palabras, especialmente las palabras, pero a veces en vez de eso son palabras que arruinan los sueños y los proyectos de mucha gente. Sí. Llegan, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, ¿usted qué? Y empezamos a recordarle el pasado, y empezamos a recordarle los errores que han cometido, y empezamos a recordarle, decimos que es para que enfrenten la realidad, pero más que enfrentar la realidad, es que de consciente o inconscientemente lo que queremos es aplastar, y eso yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, lo han experimentado. Coméntanos si lo has vivido alguna vez, que tu esposo o tu esposa, tu pastor, tu líder, tu hermano, tu familiar, tu padre, tu madre, alguien cercano, en vez de apoyarte, cada vez que tú hablabas de un sueño, ¡pam!, te lo arruinaba. Sí, y es que creo que todos tuvimos en algún momento, pues de repente, la experiencia de tener a alguien que nos dijo, usted no puede, usted no lo va a lograr, o es muy joven, o es muy viejo, o porque le falta, o porque le sobra, usted no tiene capacidades. ¿Cuántas veces de repente quisieron afectar en alguna de esas cosas? O sencillamente por la persona vio sus propias limitaciones y creyó que uno también tenía esas limitaciones. Sí. Y cuántas veces nosotros hemos sido quienes hemos dañado los sueños de alguien por decirle, no, mira, la verdad es que no, yo no creo que tú lo vayas a lograr, mira, no pienses en eso, más bien ponte a trabajar y mira a ver qué te pones a hacer, porque eso es imposible de lograrlo. Entonces, aquí esas son esas palabras que uno debe estarse cuidando muchísimo, porque sí o sí tenemos una responsabilidad, y dice la Biblia que hay una nube de testigos viendo nuestro comportamiento y en eso también viendo nuestras palabras, y yo pienso que deberíamos ser de los que apoyen sueños. Sí, deberíamos ser de los que apoyemos sueños y de los que motivemos a las personas para que eso. Entonces, cuando empezamos a decir, tú no sirves, tú no puedes, tú no, ¿qué lo vas a lograr? Con el deseo de matarle los sueños a alguien. Sí. Hay esposos que llegan, mi amor, mira, yo quiero, voy a colocar un negocio. Usted siempre con sus negocios, siempre con esto, siempre. Después me toca a mí poner la cara por usted. Y después, se lo dije, se lo advertí. Ese se lo dije también, es otra palabra. Otra palabra que no debemos decir. Entonces, porque viene la persona totalmente destrozada, entonces se lo dije, no sirve en ese momento, no sirve, le sirve a usted por decirlo, pero no le sirve a la persona de escucharlo, al contrario, lo va a terminar de aplastar. Entonces, siempre decimos esas palabras, llega la esposa también, mi amor, quiero estudiar, quiero prepararme, usted, como dice la propaganda, usted para criar hijos y para estar en la cocina y para estar aquí en la casa, no necesita estudiar. Entonces, lógicamente, siempre, y tenemos que tener en cuenta de que hay alrededor de nosotros una cantidad de personas que en vez de apoyarnos nos va a querer aplastar, por eso no podemos ser hipersensibles, pero independientemente somos influenciables. Y las palabras, esas palabras negativas, esas palabras duelen y afectan, y tenemos que tener mucho cuidado con la gente que está alrededor de convertirnos en vez de ser una bendición en un problema. Claro, y hay otro tipo de palabras que van como muy de la mano con esas, son palabras que dañan la estima propia. Totalmente. O de otros. Sí. Esas palabras que dañan la estima es, ay, usted es un flojo, usted es un perezoso. Una cosa es en un momento de evaluación, en un momento de observación, hablar con alguien y decir, bueno, mira, me preguntaste qué opino de ti, entonces esto es lo que opino, pero es una cosa a otra totalmente diferente a estarle diciéndole a la gente, bien sea sus debilidades, estar diciéndole, mejor dicho, con violencia. Es que ese es el problema, cuando se quiere violentar a alguien con las palabras. Ajá. Y se le dice, esto es un flojo, usted es un perezoso, o usted es una, qué sé yo, usted es un fastidio, cosas así que se dicen. Sí. Y a veces se dicen, ay, pero es que ella sabe cómo soy yo, es que él sabe cómo soy yo, y esas palabras dañan muchísimo, porque en algún momento crecemos o seguimos en la vida pensando en que eso que nos dijeron era real. Sí, así es, y es que estamos en una cultura donde de repente se permiten, en donde más se hace bullying no es en los colegios a los muchachos, sí. Es en la casa. No, terrible. Y estamos creciendo en una cultura donde el ofender a las personas sin querer queriéndolos realmente hace parte, y lo vemos normal, pero realmente es ofensivo. Uh-huh. Cuando le empezamos a atacar gordo, gorda, fea, tonto, no sirves, le decimos palabras un poco más hirientes, las personas como que se ríen y dicen, uh-huh. O simplemente, pero eso va carcomiendo por dentro, eso, y eso va quedando, porque lógicamente eso, y aún esas palabras que en el momento de la ira, el papá, la mamá, el esposo o la esposa le dijo, afectando la estima de la persona. Entonces, ¿cuántas esposas en un momento de ira dicen, tú eres poco hombre? Si tú no eres hombre, tú ni para nada sirves, es que mejor dicho, el peor error que yo cometí fue casarme contigo o estar contigo, y empezamos a utilizar palabras
que bajan la estima, palabras que hacen que te comparo con, dice, las comparaciones son odiosas, y empezamos a decir palabras que realmente hacen mucho daño, sin querer queriendo. Y a veces con la rabia, con la ira, por eso ahí es donde tenemos que tener un cuidado tremendo en lo que decimos. Claro, y se dice, por ejemplo, de los padres a los hijos, ¿cuántas veces se ha dañado, los mismos padres han dañado la estima de sus hijos? Porque dicen, ay, pero él sabe o ella sabe que yo lo estoy molestando, pero no, hay palabras que desafortunadamente quedan. Sí, está bien, no hay que ser extremistas de que, mejor dicho, ay, ya lo traumé para toda la vida por decirle que estaba gordito o gordita. Quizá no hay que irnos extremos, sí, pero sin embargo, sí hay que calibrar y evaluar que quizá estamos diciendo palabras que pueden estar dañando la estima de otros, pero dentro de ese mismo punto, también a veces con las palabras que decimos dañamos nuestra propia estima. Ajá. O sea, somos de las personas que nos hacemos bullying, somos el mayor saboteador de nuestras vidas. Sí, totalmente, y hay palabras que no, ni a las personas y a veces a nosotros mismos. Ni a nosotros mismos. Son palabras que hacen daño. ¿Qué palabras decimos constantemente que nos hieren, que nos lastiman? Recordando el pasado, por ejemplo, es algo. Todo lo que tiene que ver, esas palabras que son absolutistas. Sí, los términos absolutistas, todo, siempre, nada, nunca. Esas palabras no se deben pronunciar. Decirse. Es que usted siempre comete el mismo error. Usted siempre me hace lo mismo. Usted siempre va a cometer las mismas fallas. Usted nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Todo me toca a mí. Y eso no es así. Si usted lo evalúa, esas palabras no son así. No son correctas, pero las resaltamos y las decimos y lógicamente hacemos mucho daño. Hay otras palabras también en las que debemos tener mucho cuidado, que nunca debemos decir, y que es mejor tener la boca callada, dice lavarse la boquita con agüita y con jabón, porque no deberíamos decirle, son las palabras que recuerdan pasados dolorosos. Sí, totalmente, esas palabras no, especialmente cuando una persona está intentando salir de esa situación. Sí, o sea, cuando se quiere un proceso de sanidad, de restauración, hay palabras que no deberían decirse, como por ejemplo, yo antes sí tenía, a mí antes sí me amaban, a mí antes sí me daban, mi anterior pareja era así, o mi anterior familia era, bueno, anterior familia no sería, mi casa anterior era mucho mejor, y cosas que están recordando pasado, pero desde un punto de vista doloroso, donde está haciéndose daño a uno mismo y se le está haciendo daño a otras personas, ¿no? Intentar recordar ese pasado doloroso afecta. Es el pueblo de Israel en el desierto recordando Egipto, cuando ya estaban caminando hacia el Nuevo Testamento, hacia eso, y empiezan a utilizar palabras del pasado. Sí. Y siempre hay gente que habla mucho del pasado. Más teníamos antes, sí, aunque éramos esclavos, a lo que tenemos ahora, que mira, no tenemos nada. Y cuántas veces se fueron en contra de Moisés diciéndole, Moisés, ¿para qué nos sacaste si por lo menos allá teníamos algo nuestro? Aquí no tenemos nada. Ajá. Moisés los miraba y decía, uy, pero ¿por qué me los traen? Decía, uy, ¿por qué no mejor se regresan? Sí. Les voy a quitar el wifi. Y es que definitivamente esas palabras que recuerdan el pasado, esas palabras que le recuerda uno el pasado a la gente, porque sí, así suele pasar. Sí. Uno le quiere recordar el pasado, es que usted nunca va a cambiar. No se acuerda de lo que usted hizo antes. Usted cometió esto, y lo recordamos no para autoevaluarnos, vamos a evaluarnos, mira qué ha pasado, sino usted lo resaltamos y le restregamos los errores. Y es una situación complicada. Es como alguien le decía a otra persona, le decía, uy, venga, pero usted antes sí que era fastidiosa, ¿no? Uy, qué fastidio de mujer usted era. Bueno, en realidad le dijo, qué fastidio de vieja, uy, no. Yo sí recuerdo que usted era tan fastidiosa, y yo miraba a la otra persona a ver qué decía, porque estaba como en ese grupo, en esa reunión, y la otra persona apenas abría los ojos y decía, ay, ¿en serio yo era así? Sí, y decía, uy, sí, usted era muy fastidiosa, uy, no, usted me caía tan mal. Y la otra persona, aunque era cuestiones del pasado, la otra persona se sintió tan mal. Sí. A mí también yo dije, uy, pero no le diga eso, sí. Yo le decía, venga, pero sea prudente. Y es que aquí cabe mucho la imprudencia. Sí, lógicamente hay palabras, esas palabras no se deben decir. Recordarle el pasado a la gente, esas palabras que le hablan sobre los errores que cometió anteriormente, esas palabras que dicen que realmente resaltan las fallas de los demás. Recordar, por eso dice que las mujeres son
histéricas, históricas. Históricas, sí. Mujeres y hombres también, lógicamente, ¿sí? Que siempre eso que cometió la falla el esposo o la esposa hace 20 años, 30 años, y todavía se le está, y dele, pero mire, es que usted me hizo, es que usted me lo hizo, es que por aquí, por allá, es que yo me acuerdo ese primer día que nos conocimos, usted fue para acá, pues fue de 40 años, pero lo sigue recordando. Y el ser histórico con la gente, lógicamente, es un daño terrible, porque no ayuda para nada, y el estar ahí dándole, toda esa situación es muy, pero muy complejo, y eso tenemos que tener un cuidado tremendo. Claro, de eso debemos cuidarnos muchísimo porque caemos en el error o cuando nosotros mismos nos saboteamos, que no es que nadie nos recuerde el pasado a nosotros, pero nosotros mismos nos encargamos de recordárselo a otros, nuestros dolores, y cuando, por ejemplo, empezamos a hablar más de nuestros dolores, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bien, pero ay, si le contara. No dice, bueno, pero está bien. Uy, sí, pero es que el diablo me tiene tan mal. Sí, pero estás bien, ok. No, el diablo en tiempo sobre ti. Uy, sí, pero no, es que si le contara por todo lo que he tenido que pasar. Y cuántas veces nos acostumbramos los abuelos, se ven mucho en eso, ¿no? Cuando recuerdan ese dolor y se lamentan y siguen llorando todavía porque la mamá en algún momento no le dio la muñeca porque, ay, a su tía sí le dieron esa muñeca que yo quería, pero a mí no me la dieron. A mí no me la dieron. Y cuántas veces esos dolores y el recordar eso se vuelven ya tradición, las tradiciones dañinas y tóxicas, y vamos a hablar de eso. Sí. Las tradiciones tóxicas, porque cuando, llega diciembre con su nostalgia, ¿no? Sí. Y es que yo recuerdo, a mí diciembre no me gusta, dice ella, a mí no me gusta diciembre, ¿por qué, mamá? No, porque es que yo recuerdo cuando le daban esas muñecas a su hermana y a mí no me dieron, a su tía sí le dieron regalos, a mí no me daban nada, y era tan doloroso cuando su abuelo me pegaba y su abuelo, y como siempre se recuerda ese pasado doloroso, ya llega un momento donde, hombre, ya hay que sanar eso, o sea, ya ni el mismo pasado se acuerda de eso y uno sí trayendo otra vez esa memoria, y eso sí hay que cambiarlo. Aprovechemos, mi amor, de saludar un poquito a todos los que están aquí conectaditos. Dice mi pastor Andrés, un saludo y muchas bendiciones a todos presentes, que Dios les bendiga y les prospere el día de hoy grandemente, lo digo para que sea hecho en todos, amén, el poder de la palabra. Dice aquí mi amada Constanza, a mí me dijeron mis hermanos, usted no va a ser bachiller porque ninguno de nosotros se ha graduado, y eso me dio más coraje, más temple para salir adelante, y lo logré. Y mi hermana Constanza, pero es una excelente estudiante de Rains, así que evidenciado totalmente de que le colocas todo el esfuerzo y el empeño en Cristo Jesús y lo logras, así que felicidades para ella. Dice mi amada Amparo Díaz, cuando mi madre me decía, estará siempre debajo de su hermana, su esposo barrerá la casa con usted, y dijo una palabra fuerte de maldición a los 16 años, se cumplieron, pero cuando llegó a Cristo anuló tanta palabra de que maldición traía de maldición a mi vida. Amén, así es. Y claro, ya es que los padres tienen un poder totalmente grande sobre nosotros, pero no más grande que el poder que tiene Dios sobre nosotros mismos, que aunque hayan dicho lo que hayan dicho, como lo dices tú, cuando ya llegamos a Cristo se anula, dice, ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y eso debe cambiar. Muy bien, así que bueno, de verdad que es sí, algo poderoso. Es totalmente, ¿no? Y es que cuando llegamos a Cristo como que tenemos todavía, no aprendemos a cambiar nuestra cultura de hablar. Y hay algo que se tiene que evidenciar en nuestra vida y a todos los creyentes, es que nuestra manera de hablar cambia cuando somos cristianos. A un cristiano se conoce por su manera de hablar, y no porque dice aleluya, gloria a Dios, y a su nombre y quién es el que vive. No es eso, porque a veces creemos que son palabras religiosas, ¿sí? Y una cosa son las palabras religiosas, son las palabras del creyente, del cristiano como tal. ¿Sabes por qué encontraron a Pedro y se cumple esta profecía que Jesús le había dado? Precisamente porque su manera de hablar lo descubrió, porque le dice, ¿tú conoces a Jesús? No lo conoces. ¿Lo conoces? No. Lo conoces, sí, mira, tu manera de hablar te delata, dice la Biblia, tu manera de hablar te delata, que hablas y eres como uno de ellos, porque el cristiano tenía un lenguaje tan diferente en ese momento, bueno, el discípulo y posteriormente ya el cristiano tenía un lenguaje tan único, tan exclusivo, tan diferencial, que era muy fácil notar de un cristiano a uno que no era cristiano. Por eso el que hablaba y se daba a conocer como cristiano, hasta su vida corría peligro porque era totalmente diferente a los demás. Entonces no tenemos que permitir que la cultura o el sistema o la crianza como nos criaron, por una redundancia, y empezar a utilizar las mismas palabras, las mismas terminologías
Es que debemos tener una transformación completa en nuestros labios. Mira lo que le pasa a Isaías. Isaías tiene una experiencia con Dios. Entonces Isaías reconoce lo que él dice. Dice, yo habito en un pueblo de labios inmundos. O sea, un pueblo grosero. Grosero, un pueblo que no sabe hablar. Un pueblo que tiene su vocabulario terrible. Contaminado. Dice, y yo también soy de labios inmundos porque hago parte de esto también. Entonces, y él no puede enfrentar el llamado de Dios sin primero el querubín agarra un carbón encendido y le quema su boca y le dice, hoy es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces le limpió su situación y dijo, ahora sí, pues, y escucha la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él sí puede decir ahora, heme aquí, envíame a mí. Ahora, porque primero tiene una purificación de los labios. Y creo que nosotros tenemos que vivir eso. Tenemos que vivir una purificación de nuestra boca. Tenemos que empezar a vivir algo en nuestra boca porque nuestra manera de hablar tiene que ser purificada, santificada. En todo sentido de la palabra, y ahí donde dice Efesios, quítese vosotros toda gritería, toda maldición, todo, y habla en nuestra manera de hablar, y siempre está resaltando nuestra manera de decir. Oye, ¿cómo necesitamos purificar nuestra manera de hablar? Sí. Necesitamos purificarlas. Hay palabras que no debemos decir, y son palabras que dañan la imagen de otros. Sí. Palabras que están dañando constantemente, o sea, en pocas palabras, el chisme, meternos en lo que no nos importa, Ajá. Eso debe quitarse. Hay que santificar esta boquita que Dios nos dio, evitando hablar del prójimo. Y es que hablamos y rajamos del prójimo, perdónenme la expresión, pero es que es literal, hablamos como si nos pagaran. De verdad que es que si nos pagaran por hablar de otro, mejor dicho, yo creo que muchos no hubiesen pasado crisis en cuarentena. Sí. Porque de verdad que nos toca limpiar y purificar, que el Señor purifique esa manera de hablar, pero no porque Él sea el que nos cambia las palabras, sino porque nosotros también colocamos y disponemos nuestra vida para que Él haga esa obra en nosotros, y definitivamente necesitamos hacerlo. Entonces, estas palabras que están dañando el testimonio de otros, como que nos gusta, ¿no? Rajar del otro, hablar mal del prójimo, y eso debemos quitarlo y debemos empezar en una cultura cristiana a corregirnos unos a otros en el amor de Cristo. ¿Cómo debemos corregirnos si alguien empieza a hablar? Es decir, sí, mira, pero yo prefiero no hablar de eso, prefiero no conversar de otra persona a menos de que la persona esté presente. Sí. O sea, si evaluemos, si lo que vamos a decir tenemos la capacidad, aquí en Colombia decimos así, espero que no sea malinterpretado en ningún lugar, pero tener las agallas, ¿sí? O sea, es decir, tener la valentía o el coraje de que eso mismo que estoy diciendo a espaldas del hermanito, lo puedo hablar delante de él, ok, entonces dilo y espérate a que él venga y hablas delante de él. Pero si no tenemos esa capacidad, decimos, uy, no, ¿qué le pasa? ¿Yo qué voy a decir eso delante de él o de ella? Entonces ahí estamos siendo propiciadores del chisme, de la cizaña, de cosas incorrectas. Entonces, mire, digo, ¿cómo es? Me echo candado y boto la llave. ¿Cómo es que decía ahí por ahí el refrán? Bueno, eso. Sí, y es que definitivamente tenemos que cuidarnos muchísimo como cristianos, como creyentes. Hay palabras que no debemos decir y no debemos involucrarnos, no debemos meternos. Mira, hay un asunto con las palabras que son muy interesantes, y es que nos metemos a dar opiniones donde no nos mandaron a dar opiniones, a dar consejos desde nuestro propio punto de vista, a dar nuestra opinión cuando nadie nos llamó a dar la opinión, con un deseo de figurar o con un deseo de qué sé yo, pero realmente de tener la razón, en algo o qué situación. Y recuerda, hay una situación que es bíblica en la cual tenemos que tener cuidado. A veces nuestras opiniones o nuestros puntos de vista pueden ser tan peligrosos que podemos ser usados por el enemigo. ¿Cómo le pasó a Pedro? O sea, Pedro sale de decir palabras positivas. Sí. Decir, tú eres el hijo, el único del Padre, del Cristo, el hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, wow, no te lo reveló carne y sangre, lo que hablaste es cierto, wow. Y queda Pedro, wow. Pero posteriormente Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén a ser crucificado, a ser sacrificado. Entonces Pedro dice, no, huyamos, salgamos, vayámonos. Ese consejo Jesús lo discierne como un consejo diabólico. Apártate de mí, Satanás. Diablo cochino, fuera de aquí. ¡Uy! Sí, diablo cochino que no se baña. Y lo saca de ahí, porque definitivamente Jesús discierne que ese consejo es incorrecto.
Ajá. Cualquiera lo hubiera visto como un gran consejo y Pedro lo vio como un gran consejo. Sí. Porque dice, no, o sea, ¿para qué vamos a ir a que te hagan daño? Pues vayámonos para otra parte, porque no era la primera vez que Jesús salía de lugares hostiles. En algunos momentos le tocó salir. Pero lo que no entendió Pedro fue que estaba en el tiempo incorrecto, que era el momento en que Jesús fuera. Por eso a mí es necesario, yo tengo que ir, este es mi tiempo de ir allá. Y Pedro no lo vio de esa manera. A veces hay consejos y hay opiniones que si no primero buscamos la guianza del Señor, es mejor no decir, porque en vez de mejorar la situación, podemos ser usados. Sí, a veces complicamos más las cosas creyendo y teniendo aparentemente una buena intención, pero le sumamos más al daño del asunto y no a que se cumpla el propósito de Dios. Entonces ahí uno debe cuidarse muchísimo. Mira que la experiencia de los discípulos fue constante, por eso Jesús les dijo, miren, es necesario que yo me vaya, que venga el Espíritu Santo, aquel que les hará entender las cosas que yo les he dicho y las que todavía no les puedo decir porque no las van a entender, las van a entender cuando venga el Espíritu Santo y he de decírselas porque ustedes ahorita no pueden entender, porque hay cosas que todavía necesitan procesarlas, que solo el Espíritu Santo las puede hacer. Y yo creo que Jesús mismo decía, miren, o sea, por más que estemos unidos como estemos, es que una cosa es estar con Cristo, sí, y luego a través del Espíritu Santo estar en Cristo. Sí. Es diferente, porque nuestra manera de hablar cambia y empezamos a entender el poder de la palabra, entendemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Por eso Jesús dijo, no es solamente que estén con Jesús, o sea, con Él, conmigo, decía, no es solo que estén conmigo, sino yo necesito estar en ustedes y ustedes en mí. Por eso Jesús dijo, Padre, y la oración era, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, solamente es una obra que puede hacer el Espíritu Santo. Y esa obra, porque ellos salían de tremendos milagros. O sea, cómo ver la multiplicación de una cantidad de comida, de panes y de peces a una multitud que tenía hambre. Le dolió la multitud, les da de comer. Luego ellos se van diciendo, santo, aleluya. Y salen y van y toman una barca. Jesús les dice, nos vemos al otro lado de la ribera. Y en medio del mar, azotados por las olas, empiezan a dar voces de miedo. En otra traducción son palabras con temores. Uh-huh. Y empiezan a sacar sus temores y Jesús dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que ser así? Porque no son chicos normales. Uh-huh. Entonces, mira cómo una experiencia buena, espiritual, ministerial, no garantiza que nosotros estemos 100% capacitados para estar hablando de manera correcta. Debemos estar en una observación constante, dice la Biblia, que el que esté fuerte, mire que no caiga. Sí. O sea, tú puedes estar bien hoy, pero garantiza que esa misma fortaleza mañana también te acompañe, porque hay días en que somos violentos en la fe y nos cuidamos muchísimo a la hora de hablar, cuidamos la estima de los demás, pero hay otros días que amanecemos, mejor dicho, como que en reversa y no estamos siendo coherentes para hablar. Entonces, por eso dice que nuestro sí sea sí, porque hay días en que nos levantamos con el sí y hay otros días que nos levantamos con el no. Mira, mi amor, ¿quién apareció nuevamente por acá? Sí, desde Polonia, volvió. Por fin. Sí, hizo falta. Mejor dicho, bienvenido nuevamente, Mike, allí a Miguel, muchas, pero muchas bendiciones y gracias por conectarte y nos alegras muchísimo a todos allí en la familia, a Diofre, a tu papá, a tu mamá, a todos, mejor dicho, muchas, pero muchas bendiciones. Y dice, en boca cerrada no entran moscas, dice allí el papá. Así que, bueno, muchas bendiciones para él, para mi pastor Henry Arzuza y mi pastora Carol también muchas bendiciones. Claro que sí. Bueno, mira, hay muchas palabras que uno debería evitar decir y yo creo que serían muchísimos más devocionales hablando de eso, sobre esas palabras tóxicas, palabras que dañan la fe, palabras que desaniman. ¿Cuáles son las palabras que la Biblia nos prohíbe decir? Que hay palabras puntuales que la Biblia nos prohíbe decir. Unas que afectan o atentan directamente contra el Espíritu Santo, contra la salvación, contra lo que creemos, palabras que van en contra de nuestro credo también. Sí. Todas aquellas cosas que son necesarias poder evaluarlas, pero yo creo que hoy, por este punto, deberíamos evaluarnos y cada uno de nosotros somos... Yo creo que tenemos nuestro propio repertorio de palabras. Claro que sí. Y tenemos que vivir totalmente una corrección, una evaluación de esas palabras. Y por último, quiero añadir, hay palabras, como tú lo decías, y quiero resaltar esto,
Hay cosas que no es el tiempo de decírselas a personas. Dice la Biblia, pero a veces hay perlas que no hay que dárselas a todo el mundo. O sea, hay cosas que no se le deben contar a todo el mundo. O sea, hay cosas que no se le puede decir porque o no está preparado o no es para eso. O sea, hay cosas que tienen sus niveles. O sea, hay cosas que por más de que uno quisiera, dijo el apóstol Pablo, me gustaría darles alimento sólido, pero me toca darle leche todavía porque son nenes, no están preparados todavía. Hay gente a nuestro alrededor porque hay gente con ese afán de estar como luciéndose. Ven, te voy a hablar sobre exégesis y hermenéutica y sobre la profundidad del griego y del hebreo y por aquí por allá. Y la persona, wax, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿y para qué le vamos a dar una cantidad de cosas? ¿Para qué vamos a tocar temas? Y resalto este punto, precisamente hay gente que está buscando siempre hablar cosas que no es ni el momento ni el tiempo de hablarlas, ni las personas. Ni las personas correctas para decirlas. No, hay información que usted tiene, hay tesoros que Dios nos ha entregado que no se puede hablar con cualquiera y que tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos y con quién decimos. Mi amor, eso ha sido impresionante, creo que nos ha tocado a todos. Claro, no, todos pasamos por eso, o sea, no lo hablamos desde el punto de vista de que, cuán perfectos hablamos. Imagínate lo que nosotros somos y aprender nosotros, no, aquí tenemos que aprender desde Cristo. Sí. Porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, porque todos cometemos ese error, decimos palabras que no debemos haber dicho, hablamos cosas que no deberíamos hablar, nos metemos en temas que, perdóneme la expresión, no nos debería importar meternos, porque hay temas que no nos corresponden, hay asuntos de la vida ajena que no deberíamos estarnos nosotros metiendo, y sin embargo lo hacemos. Sí. Sin embargo, estamos ahí como con un complejo mesiánico, como que si nosotros fuésemos el Salvador, los salvadores de la humanidad. Y no, aquí el Salvador es Cristo Jesús. A través de Él, solamente por medio de Él lo logramos. Así que es bueno lograr evaluar en nosotros qué cosas deberíamos corregir. Y hoy vamos a tener una tarea para la casa. Y es que hoy vamos a hablar menos. Hoy vamos a cuidarnos muchísimo y vamos a ser muy conscientes de nuestra manera de hablar. Hoy vamos a quedarnos callados en la medida de las capacidades, lo que más podamos, a menos de que usted trabaje en un call center, pues sí, le va a tocar hablar, pues ni modos. Pero evitemos hablar más de la cuenta, evitemos meternos en cosas que no deberíamos, evitemos opinar en cosas en las que todavía no tenemos oportunidad o permiso de opinar. No fuimos llamados para eso. Callémonos la boca en la medida de las posibilidades y digámosle, Señor, coloca un carbón aquí encendido. Límpiame, santifica, purifica mi manera de hablar y coloca tu mano sobre tu boca y dile, Señor, ayúdame y corrige mi manera de hablar. Pero para que corrijamos nuestra manera de hablar también debe santificarse el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo que sale por esa boca es porque está en el corazón. Entonces tú puedes sellarte y coserte la boca, pero en algún momento si te coses la boca te van a salir letreros porque no limpiaste desde donde viene todo ello. Debemos limpiar también y decirle, Señor, coloca no solamente ese carbón encendido en la boca, sino aquí en el corazón. Limpia de todo pensamiento, de toda palabra que quiera dañarme o dañar a otros. Y es allí donde vamos a experimentar realmente esa santificación que solo logramos a través del Espíritu Santo. Claro que sí, vamos a orar y colocamos y reflexionamos en esta oración. Señor, damos muchas gracias. Creemos y entendemos que tenemos que corregir nuestra manera de hablar, que nuestra cultura de nuestro país, de nuestra región, no domine nuestra manera de hablar, que la forma en cómo fuimos criados y lo que escuchamos no domine nuestra manera de hablar, sino que tu la vida que nos has dado, esta vida que estamos en Cristo, esta vida nueva en ti, Señor, controle nuestra manera de hablar y seamos creyentes, Señor, cristianos, que seamos conocidos por nuestra manera de hablar, que no hablemos cosas, Señor, que maten nuestra fe, que no hablemos cosas que dañen y danifiquen a otro, que no opinemos en cosas que no debemos opinar, que tengamos un cuidado contundente en nuestra manera de hablar. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que saquemos de nuestro vocabulario, Señor, palabras que hacen daño, palabras tóxicas, palabras que afectan, Señor, y que tengamos muchísima prudencia. Ayúdanos a controlar y a ser conscientes de las palabras que no debemos decir. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Que cada persona hoy que está viendo esta clase, este video, este devocional formativo, podamos comprender y entender que realmente tenemos que corregir nuestra manera de decir y de hablar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo la vida de todos, Señor, sus hogares, sus familias, sus vidas, lo que van a hacer, lo que van a lograr hoy.
todo lo bendigo y creo, Señor, que así como danzamos palabra, hoy danzamos esta palabra de bendición y de poder, de que hoy les va a ir muy bien y que van a haber resultados en todas las áreas. Negocios se les van a aparejar, les va a ir muy bien en sus empleos, en sus familias. Si están enfermos serán sanos por el poder y por la llegada de Jesús. Y sé que es así. Y te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.